Recientemente la organización latinoamericana, el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, y su representante en Caracas organizaron un seminario sobre inteligencia artificial y diplomacia. Precisamente hace unos domingos, 2 domingos pasados hacíamos lo mismo nosotros, inteligencia artificial y diplomacia, y se notaba que la característica de la diplomacia es fundamentalmente el riesgo, es lo desconocido, pero también en la economía. Por eso José Acosta, economista, nos puede decir eso que es el riesgo, porque en política también todo hay un riesgo y hay cosas que son imprevisibles, otras que pueden preverse. De allí hay una teoría que tú has desarrollado muy bien hace poco en una conferencia en la Católica sobre el cisne negro de Nicolás Taleb, el libro que, por cierto, pueden entrar, y hay un librito nuestro también sobre el cisne negro en Amazon. Es una teoría muy interesante sobre las 3 características que tiene. Primero, que son cosas que nadie prevé que puedan pasar. Segundo, que tiene grandes consecuencias. Y tercero, la explicación que uno da. ¿Cómo se aplica esa teoría del riesgo en la economía? Y más en la economía mundial hoy, que en la política también se puede significar. Efectivamente, cuando usted habla de teoría económica y usted habla de que usted incluye la variable tiempo, usted está hablando de finanzas. La principal variable en las finanzas es la tasa de interés, que depende del tiempo. Pero cuando usted incluye, aparte del tiempo, la variable incertidumbre, o sea, ya sale del marco de la comodidad de la certidumbre, usted está hablando entonces de riesgo. Ahora, hay una diferencia entre riesgo y incertidumbre. O sea, cuando usted obtiene varios posibles resultados ante una acción, estamos hablando de incertidumbre y ahí estamos hablando de riesgo. La diferencia entre riesgo e incertidumbre es que para que exista riesgo, en la teoría, usted debería tener una probabilidad conocida. En la práctica, esa diferencia se sustituye por otras cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el riesgo, respondiendo a su pregunta, es una situación en la que no sabemos qué puede pasar y hay unos escenarios posibles, de los varios que se ocurren, que pueda ser adverso a nosotros. Pero el cisne negro sería la imposibilidad de conocer de antemano, y lo imprevisible está allí, el poder de lo imprevisible. Exactamente. Entonces, el cisne negro, por definición, como usted apuntaba efectivamente, es todo aquel evento que es altamente improbable, tiene alto impacto y una vez que ocurre, pues es relativamente fácil de entender. Entonces, bueno, siempre ponen el ejemplo del 11 de septiembre, pero también hay situaciones positivas como el descubrimiento del Internet. La caída de Gorbachev y de la Unión Soviética, el muro de Berlín. Exactamente, incluso hemos hablado, creo que aquí también lo hablamos una vez, de que si el ataque del 11 de septiembre de Hamás era o no un cisne negro, e incluso hay quienes dicen que el triunfo de Donald Trump era o no un cisne negro. Yo tengo mis opiniones. En el último caso, a mí me parece que los medios de comunicación... Ya está proponiéndose un tercer mandato, que por siempre es inconstitucional, pero ya ha dicho Trump que hasta una fórmula sería elegir al vicepresidente y que él renuncie para que él sea presidente. Ahora, bueno, son imprecisiones, son riesgos que hay. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, por ejemplo, en una situación, lo que pasa es que riesgo, usted tiene el riesgo que es el riesgo inherente y después tiene mitigantes. Entonces, por ejemplo, la figura del vicepresidente es un mitigante ante el riesgo de que le ocurra algo al presidente. Ahora, eso es muy interesante porque ese es un típico, los mitigantes normalmente son contra una situación específica. Entonces, justamente, usted tiene una situación en la que el Estado no puede estar ni un segundo sin jefe de Estado. Entonces, por eso usted tiene el presidente, pero como el presidente es mortal, como todo ser humano. Y además no puede ser reelecto hasta tercera vez. Exactamente. Entonces, usted tiene el vicepresidente, que es, como dicen los americanos, que está a un infarto de ser presidente. Ahora, esto que está proponiendo Donald Trump es típico de las finanzas, que es convertir una situación, que parece imposible, ¿no? No, lo que iba a decir es que convertir un instrumento de cobertura en un instrumento de especulación. Entonces, la figura del vicepresidente está hecho para darnos cobertura ante una situación en la que al presidente le pueda pasar algo, como todo ser humano, existe el vicepresidente. Entonces Donald Trump lo quiere convertir en una situación en la que él se pueda convertir en presidente de nuevo, pero a través de utilizando eso. Y eso ocurre mucho. Y normalmente cuando usted ve catástrofe financiera, lo que ocurre es que un instrumento que originalmente estaba hecho para cobertura, como un seguro bueno, precisamente en el caso de los seguros, la teoría de riesgo es fundamental y creo que es una materia esencial, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y además el seguro en función del riesgo es más alto o más pequeño, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre se pone
cuando la burbuja de inmobiliaria, el famoso crisis inmobiliaria, los instrumentos de cobertura que eran para proteger las carteras se utilizaron para especular. Y entonces ahí era donde se daban créditos a los ninjas, los famosos no job, no asset, porque se suponía que estaban cubiertos por los seguros. Pero a su vez el que vendía los seguros, lo que le interesaba era vender seguros. Él no se preocupaba por medir el riesgo y por ver la calidad de la cartera. Y entonces eso generó una sopa que en algún momento cuando explotó, pues nada, la gente estaba totalmente descubierta. Porque los instrumentos de cobertura se habían utilizado como instrumentos de especulación. De todas maneras, tanto la política como la economía están ligadas siempre al riesgo. Sí, señor, por supuesto. Todos son sorpresivas respuestas que ocurren al margen de lo racional. Efectivamente, es que de hecho usted consigue, o sea, yo siempre he trabajado en bancos y por supuesto me he ocupado de riesgos financieros, pero cualquier institución tiene riesgos operacionales. Los bancos tienen normalmente un departamento de riesgo operacional, pero o sea, una televisora, una radio, cualquier medio tiene, porque usted tiene procesos, los procesos son perfectibles, entonces existen riesgos operacionales. Efectivamente, los riesgos, obviamente los bancos tienen porque se los exige el regulador, pero los riesgos están en toda creación humana, hay una posibilidad de mejora y ahí podemos intervenir. Tú que eres economista, pero estudiaste filosofía, recuerda que Sartre decía que precisamente ese es el drama de la vida, y un poco Albert Camus, ese riesgo permanente que no sabemos si nacimos para morir, cuándo va a ser el fin de la vida, y no sabemos también de dónde vienes, si nos obligan a vivir. Bueno, y esa es la pregunta que se hace la filosofía, la existencia, el fin último el por qué y el para qué. Exactamente. Bueno, gracias a nuestro amigo, hoy economista, pero también con reflexiones sobre filosofía, José Acosta, en este campo de lo internacional. Y seguiremos siempre ahora con el emprendimiento, sobre todo en el campo de las mujeres, tan importante en Venezuela y en el mundo. Ya regresamos.